Hola, buenas tardes, soy Carlos y hoy voy a iniciar el 9º vídeo de mi curso sobre matemáticas financieras. En este nuevo vídeo nos vamos a introducir en el interés compuesto. Hasta la fecha solamente hemos visto operaciones con interés simple, hemos visto cómo funciona el interés simple y también hemos visto diferentes operaciones realizadas con el interés simple, como cuentas corrientes y descuento de efectos. Pues hoy vamos a ver en qué consiste el interés compuesto, lo vamos a ver más en profundidad, y también vamos a comparar el interés simple con el interés compuesto. Pues bueno, vamos a ver el tema. Primero, ¿qué es el interés compuesto? Bueno, el interés compuesto es cuando los intereses se añaden al capital para a su vez generar más intereses en un futuro. Es decir, el interés compuesto es cuando los intereses son productivos, es decir, que se acumulan en el capital y a su vez nos ayudan a generar más dinero, más capital. Vamos a verlo con un ejemplo y a través del mismo ejemplo vamos a descubrir o encontrar la fórmula del interés compuesto. Bueno, pues supongamos que invertimos 10.000 unidades monetarias. Como comentamos, me da igual la moneda, o sea, en realidad es lo mismo un euro que un peso mexicano que un dólar. O sea, realmente son 10.000 unidades monetarias, a un 6% de interés anual en capitalización compuesta a 10 años. Bueno, la pregunta sería, ¿qué capital habremos obtenido al final de cada año? ¿No? Entonces es lo que vamos a calcular en este ejercicio, basándonos en lo que sabemos sobre interés simple, pero después, a partir de las fórmulas que conocemos sobre interés simple, calcularemos la fórmula del interés compuesto. Pues bueno, si planteamos el problema, vemos que tenemos un capital inicial de 10.000 unidades monetarias y tenemos un tipo de interés de un 6%, aquí me falta el porcentaje, pero bueno, es 0,06 en tanto unitario. Pues bueno, si sabiendo lo del interés simple, veremos que al final del año 1, utilizando la fórmula de interés simple, era capital inicial por 1 más el tipo de interés. Por el tiempo, como es un año, pues será el capital inicial son 10.000 por 1 más 0,06 igual a 10.600. Eso es lo que el capital, el montante que obtendremos al cabo de un año en interés simple. Bien, en interés compuesto, como hemos comentado, los intereses, estos 600 unidades monetarias que se han generado de intereses, se van a acumular al capital para ayudarnos también a generar más intereses. Por tanto, en el año 2 tendremos que será el capital obtenido en el año 2 será el capital obtenido en el año 1, que son 10.600, por 1 más el tipo de interés, que es el 6%, que es 0,06. Y esto me genera 11.236. En el tercer año vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a coger estas 11.236 que obtenemos al final del año 2 y lo multiplicaremos por 1 más 0,06 y obtenemos 11.910,16. Y así vamos a hacer cada año. En el año cuarto cogemos el capital obtenido al final del año anterior, en el año 5 lo mismo, en el año 6, en el año 7, 8, 9 y 10. Es decir, al cabo de 10 años, esos 10.000 unidades monetarias del supuesto se convierten por interés compuesto en 17.908,48. Muy bien. Entonces, a partir de aquí, si volvemos a las mismas fórmulas, hemos visto que el primer año, el año 1, el capital en el año 1 era igual a capital sub 0 por 1 más 0,06, esto lo hemos visto antes, era 10.600. En el año 2, como hemos visto, lo que hacíamos era sustituíamos estas 10.600 y lo volvíamos a multiplicar por 1 más 0,06, es decir, 10.600 es igual a c sub 0 por 1 más 0,06, lo cual esto de aquí podemos decir que es equivalente a esto de aquí, es decir, he sustituido el 10.600 que tendría aquí, que es el c sub 1, y he puesto c sub 0 por 1 más 0,06
por 1 más 0,06 que multiplico del segundo año. Y por tanto, 1 más 0,06 por 1 más 0,06 es 1 más 0,06 al cuadrado. Y esto eran las 11.236 que obteníamos. Si tenéis dudas sobre esto, lo podéis probar calcularlo de una forma y de la otra y veréis que os da exactamente lo mismo. En matemáticas financieras y en la mayoría de las materias es muy conveniente el probar, practicar, trabajar la materia. No solo esperar que una persona os lo explique, sino mirar exactamente de dónde están saliendo estos números, porque de esta forma es como afianzaréis mejor los contenidos. En el año tercero hacemos exactamente lo mismo. Lo único que ahora tenemos que obtener, antes lo obteníamos con C sub 3 igual a C sub 2, que eran las 11.236, que como hemos visto esto era igual a C sub 0 por 1 más 0,06 al cuadrado. Por tanto es C sub 0 por 1 más 0,06 al cuadrado por, otra vez, 1 más 0,06. Es decir, esto es C sub 0 por 1 más 0,06 al cubo, y esto nos daba 11.910,16. Y así con todos los años. El año cuarto es exactamente lo mismo. Fijaros que se cumple, que el primer año es 1, aunque está elevado a 1, aunque sí, ¿vale? Aquí no hay nada, es como si estuviera elevado a 1. El segundo año está elevado a 2. El tercer año está elevado a 3, pues el cuarto año estará elevado el 1 más 0,06 a 4. Y así todos los periodos. Año 5, año 6, año 7, pues C sub 0 por 1 más 0,06 elevado a 7, C sub 8 lo mismo, C sub 9 y C sub 10, que es C sub 0 por 1 más 0,06 elevado a 10. Pues bueno, de estas operaciones, podemos ya deducir cuál es la fórmula del interés compuesto. La fórmula del interés compuesto será el capital en el momento n será igual a el capital en el momento 0 por 1 más el tipo de interés elevado al tiempo. Y esta es la fórmula que tenemos que conocer, importantísima en matemática financiera, que nos va a permitir trasladar capitales en interés compuesto de un periodo a otro. Muy bien, pues visto esto, vamos a hacer una comparativa entre el interés simple y el interés compuesto. Y tenemos que, como hemos comentado, el interés simple era esta fórmula, si recordamos bien, C sub n igual a C sub 0 por 1 más i por t, mientras que la fórmula del interés compuesto era C sub n igual a C sub 0 por 1 más i elevado a t. El interés simple, como comentamos en su momento, se utiliza para operaciones a corto plazo, es decir, descuento de efectos, que ya vimos cómo se realizaba en uno de los vídeos, lo podéis ver. Si tenéis dudas sobre esto, podéis ver mis anteriores vídeos y espero que os quede todo así mucho más claro. Y también vimos cuentas corrientes, también lo podríamos utilizar en pólizas de crédito, todo operaciones que la liquidación de intereses sea a corto plazo. Y que esos intereses nos los paguen, digamos, y no se acumulen al capital para generar todavía más intereses. Mientras que el interés compuesto lo utilizaremos generalmente para operaciones que sean más a largo plazo, a varios años. Y en este caso, pues tenemos, por ejemplo, los préstamos, préstamo de una vivienda, de un vehículo. Obteníamos, por ejemplo, también los planes de pensiones, fondos de inversión. Pues este tipo de operaciones que son generalmente a más de un año, utilizaremos la formulación del interés compuesto, es decir, esta nueva fórmula que tenemos ahora, que es C sub n igual a C sub 0 por 1 más i elevado a t. Muy bien, pues vamos a hacer ahora a base de gráficas y cálculos. Bueno, si utilizáramos el supuesto que hemos realizado, lo hiciéramos en interés simple y en interés compuesto, hiciéramos una comparativa, veríamos lo siguiente. No lo voy a hacer. Esto, de todas formas, si tenéis dudas, podéis ver mis anteriores vídeos sobre interés simple y espero que os ayuden a, si tenéis dudas en cómo he hecho estos cálculos de interés simple, pues lo podéis ver en anteriores vídeos cómo se calcula, pero básicamente es utilizando la fórmula del interés simple. C sub n igual a C sub 0 por 1 más i por t. Bien, en interés simple, cada año los intereses se incrementaban en 600 unidades monetarias. Al ser al 6% la operación, pues cada año se incrementaba en 600 unidades monetarias. Mientras que en interés compuesto, el primer año, como vemos, coincide. Son 10.600 y 10.600. Pero a partir del segundo año,
en el interés compuesto ya se genera una cantidad algo mayor, porque estos 600 unidades monetarias que están generado se han incorporado al capital para generar más intereses. Y así ocurre con el segundo, el tercer año, el cuarto, y cada vez vemos que la diferencia es mayor. Si vemos en el año 2, por ejemplo, que solo hay 6 euros o 6 unidades monetarias de diferencia, si nos vamos al último año, al año 10, vemos que ya la diferencia ya no son de 6 unidades monetarias, sino son de casi 2.000, o sea, de 1.908,48. Entonces, si esto lo representáramos gráficamente, nos daría pues esta gráfica de aquí. Es decir, en el año 0 los capitales serían los mismos, pero en el año 10 pues ya habría una diferencia de casi 2.000 unidades monetarias. ¿Qué pasaría si esto en lugar de ser 10 años habláramos de 40 años? Pues que entonces la diferencia sería mucho mayor. Uno se incrementa de forma exponencial, de forma progresiva, que es el interés compuesto, mientras que el interés simple se incrementa de forma lineal. Si aquí vemos que en interés simple, pues 10.000 unidades monetarias, pues se hubieran convertido en algo más de 30.000, 35 aproximadamente, en interés compuesto supera las 100.000 unidades monetarias. Eso en 40 años. Lo podéis calcular vosotros si tenéis interés y veríais que os da estas operaciones, tendréis los importes de forma más exacta, más precisa, que se puedan ver en una gráfica. Pero bueno, la gráfica nos ayuda a entender también mejor cómo funciona el interés simple y el interés compuesto. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar? Pues bueno, dos. Por un lado es que el interés simple y el compuesto producen exactamente los mismos intereses al cabo de un año o al cabo del periodo de capitalización, mientras que el interés compuesto produce más intereses cuando el periodo es superior a un año, y cada vez más, de una forma progresiva. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es, en el interés compuesto, vamos a ver la influencia que tienen los tipos de interés, un mayor o un menor tipo de interés. Entonces, basándonos en esto, imaginemos que en lugar de un 6%, que sería la línea azul, la línea roja nos dice que nos dan un 7%, la amarilla un 8%, la verde un 9% y la morada un 10%. Estos 10.000 euros, al cabo de 10 años, hemos visto bien, que se convertían en ciento y pico mil unidades monetarias. En cambio, si estos mismos 10.000 euros, ciento y pico mil, no, perdón, en 18.000 o por ahí, aproximadamente. En cambio, si fuera a un 10%, se convertiría en mucho más, serían 25.000 y pico, ¿no? 25.000, algo más de 25.000. Pues bueno, como vemos, la diferencia de un porcentaje, de un pequeño, un tanto porcentual, de un 6 a un 7, aunque aquí no lo parezca, es bastante, ¿no? Es mucho más que un 1%, se incrementa de forma progresiva. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ya que si en lugar de un 6 nos dieran un 7%, pues ya nos acercamos a los 20.000 unidades monetarias de 18.000 o así más o menos que hay con un 6%. Si esto lo trasladamos a 40 años, lo que sucede es lo siguiente: las diferencias se incrementan mucho más, de forma progresiva, es decir, el 10%, por ejemplo, 10.000 unidades monetarias hoy se convertirían a un 10% en 450.000 unidades monetarias. Mientras que al 6% solo se incrementaría también en bastante, pero bueno, estaría en unos 100.000 unidades monetarias. Fijaros que la diferencia es muy grande y mucho más grande porque aumentan de forma progresiva conforme el porcentaje es mayor. Por tanto, las conclusiones que aquí podemos sacar es que en interés compuesto un pequeño incremento del tipo de interés produce a largo plazo un incremento progresivo en los intereses generados, generando unos capitales mucho mayores. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería explicar. Os voy a dejar un pequeño ejercicio a resolver para que practiquéis lo que hemos visto hoy. Entonces, invertimos 12.000 unidades monetarias a un 7%, no lo he puesto aquí, pero bueno, vosotros
lo creéis, un poco para cambiar también los datos, un 7% de interés anual en capitalización compuesta a 6 años. ¿Y qué capital habremos obtenido al final de cada año? Y también realiza la representación gráfica de este capital. Probablemente no sepáis cómo hacer la representación gráfica en un Excel. Bueno, podéis probar a hacerlo de todas formas en una hoja en blanco, en papel, si no sabéis hacerlo con hojas de cálculo, que facilitan mucho más las tareas. Y en el próximo vídeo os explicaré también yo cómo se realizan las representaciones gráficas con hojas de cálculo, sea la que sea. Puede ser Excel, puede ser OpenOffice, la hoja de cálculo, la Calc de OpenOffice o de LibreOffice. Puede ser incluso, se puede utilizar la de Google, la Spreadsheets de Google. Cualquier programa de hoja de cálculo permite realizar gráficos de una forma muy sencilla, muy fácil. Y eso lo veremos cómo hacerlo en el próximo vídeo. Como os he comentado, pues en el próximo vídeo veremos cómo utilizar la hoja de cálculo para calcular el interés compuesto, o sea, para hacer los cálculos de interés compuesto. Y por otro lado, haremos, como os acabo de comentar, veremos cómo realizar la representación gráfica. Muy bien, pues espero que os haya sido de interés este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y buenas tardes.